Soy el doctor Gerardo Beraldo, soy cirujano de Cirugía Bariátrica Uruguay y del Hospital Militar, ya algunos me conocerán. Y bueno, y la propuesta nuestra del día de hoy, en conjunto con la doctora Lordoy, era introducir a nuestros pacientes y a los pacientes en general a lo que es el tratamiento de la obesidad. Como todos saben, hoy es 4 de marzo, es un día especial porque es el Día Mundial de la Obesidad, y la idea de la propuesta de aquellos que organizan este día o marcaron este día para recordar el tratamiento de la obesidad es que hablemos de obesidad y cambiemos la perspectiva individual para que sea un problema que sea resuelto por todos. La doctora Elordoy es endocrinóloga del equipo de Cirugía Bariátrica Uruguay, es además la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad y es la jefa del Servicio de Obesidad de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, y va a ser ella hoy la encargada de presentarles el tema de la forma más sencilla posible para que todos puedan entender cuáles son las diferentes formas de tratar esta enfermedad, que es una de las principales enfermedades que aqueja al mundo y es la responsable además de la aparición de otras enfermedades que nosotros llamamos enfermedades secundarias a la obesidad, que ella muy bien les va a hablar del tratamiento. Le damos paso a Mariana. Yo le voy a pedir también a ustedes que vayan formulando preguntas si quieren por el chat, y después yo las iré leyendo a medida que Mariana termine y trataremos de responderlas. Mariana del punto de vista médico, y eventualmente si hay alguna pregunta respecto al tratamiento quirúrgico de la obesidad, seré yo y Mariana los encargados de responder. Adelante, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá que se vaya juntando más gente. Esto es algo que hace tiempo teníamos pensado con Gerardo hacer y siempre por la vorágine en la que estamos lo venimos como dejando para más adelante, y es, bueno, poder llegar a todas esas personas que por ahí tienen miedo o dudas o todavía están como dubitativas, digamos, en relación a empezar a tratar o a conocer que esto es una enfermedad. Entonces vamos a ir hoy por hoy hablando un poquito sobre de qué se trata la obesidad, es como una pequeña introducción, y cómo la podemos abordar. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la parte de cirugía bariátrica, que creo que es lo que puede llegar a haber más dudas, ¿sí? Pero la presentación es algo básico como para romper el hielo, y lo que creemos que es fundamental es que ustedes puedan ir escribiendo las preguntas, las dudas que tengan, porque de eso se trata, de que podamos intercambiar perspectivas, sacarnos dudas, charlar de una forma como mucho más distendida que en una charla, digamos así, con una presentación rígida. ¿Tá? Así que bueno, voy a pasar estos datos que son los publicados este año por la UOF, que dice que 1 de cada 7 personas vivían con obesidad en el 2020, ¿sí? Y que se espera de que 1 de cada 4 personas en todo el mundo van a vivir con obesidad en el 2035, y que 1 de cada 5 niños va a estar en esa situación, lo cual es sumamente alarmante, y por eso es que se ha creado toda una gran movida a nivel mundial y a nivel latinoamericano en relación al abordaje de la obesidad como enfermedad madre de muchas otras enfermedades. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, la situación también es alarmante porque tenemos un grado de exceso de peso, que esto sumaría a lo que es la obesidad y el sobrepeso, que llega a un 64%, y lo que estamos viendo es la gran dificultad para poder llegar a los objetivos sanitarios del 2030, o sea, como que estamos en el 2023 y las expectativas que se tenía vemos que estamos muy lejos porque en el medio vino la pandemia, o sea que eso también ha agravado un poquito la situación. Cuando nosotros vemos las enfermedades asociadas a la obesidad o vemos al paciente con una obesidad leve que todavía no ha manifestado esas enfermedades que sabemos que van a aparecer, nos referimos a un iceberg, en donde solamente estamos viendo la punta de las enfermedades y que por debajo hay como una gran masa
que viene creciendo y que por eso tenemos que trabajar de forma rápida y de forma conjunta. El año pasado el lema del Día de la Obesidad era todos tenemos que actuar. Este año es, bueno, cambiemos de perspectiva, pero creo que sigue la base del lema anterior de que todos tenemos que seguir actuando desde nuestros distintos lugares, ¿verdad? La política, la salud, o sea, el sistema de salud y el paciente como un sujeto muy activo en lo que tiene que ver con el tratamiento de su enfermedad. ¿Cómo definimos obesidad? Yo siempre mis presentaciones las arranco con la definición de obesidad porque creo que todavía estamos muy lejos de lo que es la definición real y de la definición que conoce aquella persona que padece la obesidad. La Sociedad de Endocrino define a la obesidad como la acumulación excesiva de tejido adiposo que ocasiona enfermedades asociadas o el incremento de riesgo de padecerlas y de mortalidad precoz. Ahí tenemos un dibujito que en realidad son 2 estudios de imagen, que muestra una persona con un peso normal y la otra persona con obesidad, en donde vemos que todas las zonas blancas, las zonas amarillas, son de depósito de grasa. Gran parte está debajo de la piel, ¿no? Rodeando los músculos, pero hay un sector muy importante que es intraabdominal, que es de la grasa que rodea los órganos, y sabemos que esta grasa tiene un impacto muy importante en las enfermedades metabólicas como la diabetes, que es la enfermedad hermana de la obesidad y que viene con un crecimiento también sumamente agresivo a lo largo de los años. Entonces, cuando hablamos de obesidad, sabemos que hay una disfunción, o sea, de la célula grasa, que la célula grasa está funcionando mal, que empieza a haber un proceso de inflamación que es crónico, es como que hay una infección, ¿sí? Pero que es a bajo ruido. Entonces no vemos lo que está sucediendo, pero es persistente en el tiempo y eso va a llevar a la aparición de enfermedades crónicas y la aparición de todas las enfermedades asociadas a la obesidad, como decía Gerardo, que si bien sean asociadas, generadas, les diría que son en su mayoría por la obesidad. A su vez, tenemos que definir a la obesidad como una enfermedad que es crónica, que es progresiva y que tiende a volver. Por eso muchas veces vemos a los pacientes que te dicen, sí, yo logré adelgazar, pero después reboté, pero después volví. Y bueno, sí, en realidad esa es la historia natural de la obesidad y lo que nosotros tenemos que aprender es abordarla con ese carácter crónico de estar alertas y de estar bajo un cuidado, apoyo y trabajo en conjunto con el equipo tratante. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un paciente con obesidad, la transformación que va a tener que sufrir este paciente es extrema. No es solamente de la grasa corporal, tiene que transformar su actitud, su forma de vida, su estilo de vida, su comportamiento, cómo duerme, sus horarios, su entorno, o sea, aprender a decir que no, aprender a poner límites. Hay muchas cosas que tiene que transformar el paciente para poder lograr el éxito a largo plazo, y por eso es que el paciente pasa por distintas etapas, que a veces nos podemos encontrar con un paciente con una obesidad severa y que todavía no está dispuesto a cambiar, y no es que esa persona no está queriendo hacerlo, pues seguramente lo quiere hacer, pero todavía no está pudiendo, porque no se encuentra en la etapa adecuada o no ha llegado el momento, y bueno, tenemos que aprender a trabajar con eso y estimular para poder ir saliendo de esa situación. Las causas de la obesidad, y esto tiene un poco que ver con el tratamiento, son múltiples. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es multifactorial, que tiene una base genética, pero también que está modificada por el entorno, está modificada por la propia enfermedad, ¿sí? Y todas estas cosas van a tener que interactuar, estas que aparecen acá en las rueditas, van a tener que interactuar para poder llevar al paciente hacia una mejor calidad de vida y resolución de las enfermedades asociadas. Cuando hablamos de tipos de obesidad, esto yo creo que es sumamente importante que el paciente lo conozca, porque evita muchas veces la frustración, ¿tá? El índice de masa corporal es
una forma que tenemos de clasificar al peso en relación a la altura del paciente. Y ahí vamos a tener bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad y obesidad severa, ¿sí? Pero esto está tomando en cuenta toda la corpulencia del paciente. Si nosotros prestamos atención, hay personas que tienen la grasa más en zona abdominal, otra más en zona de piernas, otra en zona de tronco y cuello, y eso va a determinar distintas respuestas a los tratamientos y distintas enfermedades asociadas. Por lo tanto, no todos los pacientes tienen que ser abordados de la misma manera, no todos los pacientes tienen que ser tratados de la misma forma, porque estamos hablando de seres, primero, individuales, y segundo, que las características de la enfermedad, si bien hay muchas que se comparten, hay otras que son particulares de cada paciente. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la obesidad? Bueno, realmente estas son unas poquitas, porque se han descrito hasta 240 enfermedades vinculadas a la obesidad, y las más conocidas son las metabólicas, los problemas al corazón, el problema de los lípidos, la hipertensión arterial, la diabetes, y yo les traje ahora una fotito de un hígado, que ahora lo vamos a ver. También se habla de la obesidad metabólicamente sana, que esto se ha escuchado mucho en el último tiempo, y si bien puede ser que ese paciente que tiene un depósito de grasa, sobre todo en piernas y en caderas durante bastante tiempo, no va a desarrollar enfermedades del tipo de la diabetes, sí van a aparecer en el largo del tiempo enfermedades asociadas a la obesidad en un 50%. Por eso es que no podemos quedarnos con que si el paciente tiene exceso de peso y los exámenes de sangre está bien, no va a pasar nada, ¿sí? Y en el caso de que la distribución de la grasa sea sobre todo en cadera y piernas, lo que más se va a afectar va a ser la estructura ósea, por lo tanto van a aparecer la artrosis, la patología de cadera, la patología de columna, ¿sí? Que hoy por hoy sabemos que son sumamente frecuentes y que, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos solicita que el paciente tenga un peso específico para poder acceder al tratamiento. Bueno, el tratamiento de la obesidad, como la mayoría de los tratamientos, es escalonado, ¿sí? Y se van sumando cosas. No es que porque yo vaya a hacer fármacos no voy a tener que cambiar el estilo de vida, o porque vaya a acceder a una cirugía bariátrica no vaya a tener que tomar fármacos, ¿sí? Eso a veces es como algo que la persona lo tiene en la cabeza, de decir, me empezaron los medicamentos, pero no me está funcionando. Bueno, lo que pasa es que yo que empiece a tomar medicamentos no quiere decir que deje de desayunar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en estos escalones, la base es el cambio en el estilo de vida, la corrección del sueño, la mejoría del estado de ánimo del paciente, cambios en la alimentación que tiene que ser fraccionada, saludable, balanceada, y con un montón de características en donde también tenemos que incluir el placer, que creo que ese es otro de los errores que estamos viendo últimamente, es que el todo o nada, ¿no? O me vuelvo sumamente fit y saludable y no como nada más, o tiro la chancleta y termino haciendo todo mal. Creo que es un poco en lo que tenemos que trabajar. También existen fármacos para el tratamiento de la obesidad que han venido presentándose, algunos se han retirado porque han demostrado que no eran adecuados o tenían algunos efectos secundarios no deseados, y actualmente tenemos algunos en el mercado. Uruguay tiene pocos, pero existen algunos acá, y si no, a nivel mundial también. Y en el tercer escalón tenemos los cambios en el estilo de vida, más la cirugía bariátrica, más menos los fármacos, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, como le decía, y dependiendo de la expectativa de vida del paciente, puede ser que en algún momento haya necesidad de asociar algún fármaco. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. Esto es bastante nuevo, porque se define ahora al tratamiento de la obesidad en obesidad contenida, obesidad detenida, obesidad resuelta. Hay distintos términos dependiendo de qué situación se encuentra el paciente, marcando que todo descenso de grasa,
perdón, que todo descenso de grasa corporal va a mejorar el riesgo de la salud, ¿sí? El riesgo de enfermedad y bueno, la ganancia de salud. Entonces, cuanto mayor es el descenso de grasa corporal, mayor van a ser los beneficios y van a ser determinadas patologías que ya están definidas que se mejoran. Entonces, por ejemplo, sabemos que con una reducción de un 5% del peso corporal, que eso es de una persona que pesa 100 kilos, que baje 5 kilos, ya mejora la depresión y la fertilidad, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, hablamos de un descenso de peso de un 15% o superior a un 15%, la remisión de la diabetes se puede llegar a ver hasta en un 86%. Y en esto es donde, bueno, ahora después vamos a ver, la cirugía bariátrica tiene un impacto muy grande porque realmente la pérdida de peso que se logra es muy superior a lo que podemos lograr con los fármacos o con los cambios en el estilo de vida únicamente. Esta era la foto que les decía, que me encanta, que bueno, todos conocemos el hígado, un hígado en una carnicería, es un hígado que tiene un color violáceo como de vino, y esas células que acá no muestran la parte blanda serían las células normales. ¿Ah? En la primer foto, a ver si se ve, en esta fotito lo que vemos es que empieza a haber una acumulación de grasa en las células hepáticas y acá es donde aparece la famosa esteatosis hepática o el hígado graso, que es el depósito inicial de la grasa a nivel del hígado, ¿tá? Que lo vemos muy frecuentemente en los pacientes con obesidad cuando le hacemos una ecografía, por ejemplo. O incluso puede no ser visible, pero que ya estén empezando a darse los cambios celulares. En la segunda etapa estamos viendo la inflamación, ¿sí? Donde ya esa grasa que es reconocida por el cuerpo como extraña genera un proceso inflamatorio, como sucede en las hepatitis, por ejemplo, y ya genera una deformación en la tercera etapa o balonización de la célula, en donde si se fijan, ya la célula no tiene más la forma que tenía antes, está como deformada, y eso es lo que pone en riesgo al hígado después, todo este proceso inflamatorio, la aparición de la cirrosis hepática. Lo bueno de esto es que con el descenso de la grasa corporal, estamos hablando de enfermedades que son reversibles. Entonces, lo que tenemos que atacar es a la madre de estas enfermedades, que es la obesidad. En este caso, es una paciente, una adolescente joven, que tenía estas manchitas marrones en el cuello, que la acantosis nigricans se llama, que lo que marca es la presencia de hiperinsulinemia a nivel del cuerpo, que es como una manifestación de que no se está trabajando bien el manejo de los azúcares, en principio, o que hay un exceso de grasa que está dificultando la acción de la insulina. Entonces manda estas señales a nivel de la piel, ¿sí? Esta chica adelgazó, y esta es la foto que le saqué hace poquito, y ven como prácticamente no tiene esas manchitas, y obviamente ha mejorado el depósito de grasa en la zona del cuello, ¿sí? Entonces acá también, esto lo que muestra es que estamos hablando todavía de enfermedades que son reversibles. Bueno, en relación a los fármacos antiobesidad, están indicados en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30 o 27 con enfermedades asociadas. El índice de masa corporal, seguramente la mayoría de ustedes sabe lo que es, pero bueno, les vuelvo a repetir, es la relación entre el peso y la altura al cuadrado, que nos va a definir en qué rango de esta relación se encuentra el paciente, si normopeso, sobrepeso u obesidad. En el caso de 27, estamos hablando de un sobrepeso severo, que cuando está asociado a enfermedades vinculadas a la obesidad tendría indicación de tratamiento farmacológico. Lo que se hace es una prueba de 3 meses con estos fármacos, ¿sí? Ya sea
comprimidos, hoy por hoy también contamos con fármacos que son de inyección a nivel de la piel, subcutáneos. Cualquiera de ellos lo que se hace es una prueba terapéutica durante 3 meses con el objetivo de un descenso de peso de mínimo de un 5%. Volvemos a 5 kilos en aquella persona que pese 100 kilos, como ejemplo. ¿Ah? El objetivo también está en aquellos pacientes que por ahí no logran ese descenso de peso, en la reducción del perímetro de cintura o en la reducción del perímetro de cuello o la mejoría de alguna de las enfermedades asociadas, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertrigliceridemia o de la hipertensión arterial. ¿tá? Entonces, no tenemos que concentrarnos únicamente en el peso, sino también en la distribución de la grasa corporal del paciente. Hay que valorar la situación, como les decía, individual de cada paciente. Los efectos secundarios también tenemos que tener en cuenta que son bastante frecuentes con los fármacos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal, pero hay algunos que son de venta libre y que pueden llegar a tener manifestaciones severas, por ejemplo, si se le receta o se automedica a un paciente que tiene un hígado graso severo, pueden llegar a haber fallas hepáticas muy peligrosas, digamos así, entre otras cosas. Y una de las dificultades que tenemos con los fármacos también es la accesibilidad, como les decía, hay muchos que no están en Uruguay, que sí están a nivel mundial, pero no acá, incluso ni siquiera en los países vecinos, y los que tenemos acá son pocos, pero no están cubiertos tampoco por los seguros médicos ni por el sistema de salud, así que bueno, tenemos esa dificultad en relación al tratamiento farmacológico, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo siempre la costumbre de explicarle al paciente de qué es lo que hay a nivel mundial, con qué es lo que contamos y cuál sería su indicación, porque el paciente tiene que saber qué es lo que hay y después él será quien sabrá, digamos, si puede acceder o no. Nosotros no tenemos por qué decidir eso por el paciente, ¿sí? Hoy por hoy hay lo mismo con la cirugía también, si el paciente es candidato a cirugía bariátrica, se plantea y después se ve, porque también hay distintos recursos, digamos, o nosotros no tenemos por qué tomar esa decisión por el paciente de que por el costo o por lo que sea, no brindarle la información que el paciente tiene que tener. Bueno, cirugía bariátrica en Uruguay. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? ¿Qué pacientes se benefician? Y les vamos a contar un poquito cómo es el proceso ese que muchas veces temen en preguntar o no creen que sea, no sé, uno se hace como ideas, entonces la idea es hoy sacarles todas las dudas. Bien, una de las cirugías es la manga gástrica, ¿sí? Gastrectomía en manga, que lo que hace es hacer una restricción, o sea, se corta una parte del estómago y queda un tubito en donde no hay ninguna modificación del tubo digestivo. Lo único que se hace es achicar el estómago, pero así como les digo lo único, porque parece como es algo como sencillo, estamos a su vez sacando unas células que son las que se encargan de formar una hormona, que es la grelina, que es la que manda la sensación de hambre al cerebro, ¿sí? Que muchas veces es la que llega a complicar los procesos de adelgazamiento no quirúrgicos, porque cuando nosotros estamos adelgazando, el cuerpo genera una gran resistencia liberando hormonas que son contra ese proceso. O sea, el cuerpo en realidad no quiere que nosotros adelgacemos. Entonces es como que libera todas estas sustancias que son orexígenas, o sea, que lo que provocan es sensación de hambre, para que nosotros de alguna manera caigamos en la tentación, llamémosle así. Entonces por eso es que en este sentido, la cirugía bariátrica tiene ese plus, porque va a haber un año aproximadamente, bueno, los ruidos externos no los puedo controlar, va a haber un año que le llamamos el periodo de oro, en donde el paciente realmente no va a sentir hambre y tenemos que aprovecharlo para que el paciente logre definir sus hábitos, incorporar
alimentación saludable, incorporar el ejercicio físico y volverse más disciplinado para que cuando al año esta hormona nuevamente empiece a subir, ya tenga esto como algo que forma parte de su vida. ¿Sí? Yo creo que eso es sumamente importante. Después tenemos el bypass gástrico, que es otra técnica quirúrgica. Después cualquier cosa, Gerardo, si tienen algunas dudas, lo va a explicar mejor. En donde también se achica el estómago, se achica, queda un pedacito mucho más chiquitito, pero a su vez hay una redistribución, digamos, del alimento, en donde va a haber un sector del intestino que no va a estar absorbiendo. O sea que en este caso, el beneficio de la cirugía va a ser que la cantidad de comida que va a entrar va a ser menor, al igual que la manga, pero va a haber un sector en donde no va a haber absorción y por tanto el aporte calórico, digamos, que va a recibir el paciente va a ser menor todavía. Acá también hay disminución de la sensación de hambre, y los mismos beneficios que la manga gástrica, pero hay otro plus en la modificación de lo que tiene que ver con el tubo, con todo el intestino, que por eso se habla de la cirugía metabólica a su vez. Que después vamos a ver que antes se recomendaba la cirugía, el bypass gástrico como la cirugía de elección para el paciente con diabetes. Se sigue recomendando, después ahora Gerardo cualquier cosa nos aportás, pero se sigue recomendando, pero lo que nosotros vemos es que cualquiera de las dos técnicas, al lograr el adelgazamiento, logra una gran mejoría de la diabetes y de las enfermedades asociadas a la obesidad. Bien, ¿en quiénes están indicados? Estas cirugías, cualquiera de ellas, van a estar indicadas en aquellos pacientes con una obesidad grado 2 o grado 3 que no tengan comorbilidades, o sea, solamente por el índice de masa corporal, aquel paciente que no tenga contraindicaciones podría llegar a ser candidato a la cirugía bariátrica. Y pacientes que tengan índice de masa corporal entre 30 y 35, o sea, los que tienen una obesidad de grado 1, que tengan enfermedades asociadas, desde hace algunos años también se consideran pacientes candidatos a cirugía bariátrica por lo que ha demostrado la cirugía de ser el tratamiento oro para aquellos pacientes que tienen digamos ya un índice superior al sobrepeso en el mantenimiento de peso a más largo plazo. Y otra de las novedades es que el paciente diabético puede ser candidato a cirugía bariátrica independientemente del índice de masa corporal. Es otra de las cosas que ha cambiado en el último tiempo. La Asociación Diabéticos Americana de Diabetes, perdón, ya incluye a la cirugía bariátrica desde hace muchos años como parte del tratamiento de la diabetes, y sin embargo hay mucha resistencia todavía. Creo que ha mejorado en los últimos 2 o 3 años por parte de los propios profesionales en brindarle esta información a los pacientes, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de esperar a que el paciente tenga un deterioro o que sea un paciente de muy mal manejo, con dificultad para obtener resultados satisfactorios para llegar a la cirugía bariátrica, sino que al contrario, lo que tratamos es de evitar el deterioro del paciente actuando precozmente. Y que estemos en etapas reversibles de las otras enfermedades. Esas 240 enfermedades que les decía también sufren su propia evolución, ¿no? Como les decía, el hígado, inicialmente tenemos una esteatosis hepática o un hígado graso simple, pero va a ir evolucionando con el paso del tiempo y en la medida que se va agravando la obesidad. Entonces, cuanto mayor es el tiempo, mayor va a ser el deterioro, mayor va a ser la lesión, ¿sí? Y este es un estudio que se hizo ya hace algunos años, ¿no? Que dice cómo no habíamos pensado en esto, ¿sí? Es un estudio que se hizo en 608 pacientes, en un seguimiento a 14 años,
en donde se mantuvo el 97% de las personas que participaron del estudio, que eso es muchísimo, porque por lo general en los estudios se pierde gente con el paso de los años, pero estos lograron sostener el 97% de esas personas que participaron inicialmente. Y lo que se vio es que en este caso el estudio era en bypass gástrico, proporciona un control a largo plazo de la diabetes, y en donde se mostraba que el 82%, casi 83% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 98, casi 99% de aquellos pacientes que tenían la glicemia alterada, mantuvieron niveles normales de glicemia, o sea, normalizaron sus niveles, y tanto los de la glicemia como los de la hemoglobina glicosilada, que seguramente si hay algún paciente diabético o en riesgo de diabetes, sabe que la hemoglobina glicosilada es un parámetro que utilizamos para medir el promedio de cómo estuvo el azúcar en los últimos 3 meses, ¿sí? Que es un marcador sumamente importante porque también nos va diciendo cómo viene la cosa, ¿sí? La glicemia aislada a veces no es tan sensible en ese sentido. Este estudio también mostró que mejoró la hipertensión arterial, que mejoró la apnea obstructiva del sueño, que es otra de las enfermedades que cada vez vemos más. Es impresionante el deterioro que genera en el paciente y la repercusión social y familiar, porque imagínense una persona que es chofer, que no puede seguir manejando porque está poniendo en riesgo su vida, la vida de, si por ejemplo si maneja un ómnibus, si maneja un avión o lo que sea, si dirige un avión, ya esa persona no va a poder acceder a ese trabajo. Yo tengo un paciente ahora que era chofer y lo tuvieron que pasar a otro sector, a cocina, a ayudante de cocina, porque era donde podía estar, porque no podía manejar más porque se dormía y tenía alto riesgo de generar un accidente, obviamente. También mejoraba la artritis y mejoraba la infertilidad. ¿Sí? Esto es un seguimiento a 14 años. Las conclusiones entonces mostraban que el bypass se establece como una terapia eficaz y segura para la obesidad y sus morbilidades asociadas, y que ninguna otra terapia había producido un control tan duradero y completo de la diabetes, en este caso era la diabetes tipo 2. Ahora hay algunos estudios que, como la diabetes tipo 1 también se está empezando a ver en personas con obesidad, que antes característicamente eran personas delgadas, se está evaluando también cuál sería el aporte de la cirugía bariátrica. Bueno, ahora para contarles un poquito el proceso de evaluación y tratamiento, el paciente que ingresa a la valoración, digamos, va a pasar por distintas etapas y por todos los profesionales, ¿tá? Va a tener su instancia con nutricionista, con psicólogo, con médico y con el cirujano, en donde cada uno va a evaluar cuál es la situación del paciente, ¿sí? A través de preguntas, a través del examen físico, de medidas corporales, se le va a brindar información en cada una de las instancias y se va a educar al paciente, que creo que es la parte más importante y más laboriosa, ¿sí? En la parte médica, a su vez, se van a solicitar exámenes de sangre, valoración por el cardiólogo, un estudio que se llama fibrogastroscopía, que es para ver cómo está el estómago por dentro, que también nos va a ayudar a definir la técnica quirúrgica en caso de que el paciente sea efectivamente candidato a la cirugía. Esta sería como una línea de tiempo que siempre le mostramos a los pacientes, en donde tenemos inicialmente el preoperatorio, que va a constar de 3 partes. La primera etapa, que es de reeducación y descenso de peso, en donde tratamos de incorporar hábitos. Esto lleva varios meses. Después tenemos una instancia de aproximadamente 10 días, que es de una dieta licuada, en donde el objetivo principal es disminuir el tamaño del hígado, que en el paciente con obesidad suele ser más grande y con, digamos, como con más grasa. Entonces, bueno, al hacer esos 10 días, digamos, se logra mejorar muchísimo y estamos preparando al paciente para la cirugía, para disminuir al máximo todos los riesgos preoperatorios.
perioperatorios. Bien, después tienen 4 días que son de dieta líquida, todo esto supervisado por la nutricionista y por médico, hasta llegar al día de la cirugía. Habitualmente el paciente ingresa el mismo día. Actualmente se realiza un test de antígeno, no sabemos hasta cuándo, pero por el momento todavía se sigue haciendo, y va a estar pasando ya al posoperatorio, en donde la internación es en sala general, aproximadamente 2 a 3 días. En época de pandemia ha llegado a ser un día, porque realmente es una cirugía semiambulatoria prácticamente, en donde el paciente se va de alta con un tratamiento para el dolor que es Actron pediátrico, o sea que si medimos el nivel del dolor, nos damos cuenta que es extremadamente bajo, ¿sí? Luego del alta, el paciente, bueno, en su domicilio va a empezar a hacer la progresión alimentaria, en donde inicialmente va a hacer por 2 o 3 días una alimentación que es líquida, pasando después a licuados y después a papilla y así progresivamente, y alrededor de los 12, 14 días, dependiendo de la técnica, ya va a estar consumiendo alimentos sólidos como come cualquier persona, que es uno de los mitos que el paciente bariátrico va a comer toda su vida licuados. Y eso no es así, al contrario, tratamos de que consuma alimentos sólidos, ni bien los tenga indicado, para favorecer lo que tiene que ver con la masticación, con, bueno, con la sensación de placer, todo esto que les decía que es sumamente importante, solamente que en volúmenes más pequeños, ¿sí? Este proceso también va a ir acompañado con de la suplementación, que el primer año va a recibir proteína para poder llegar a la cantidad de proteínas que se necesita para adelgazar de forma saludable, y los multivitamínicos, que en realidad son 2 comprimidos de multivitamínico que van a ser de por vida, con el objetivo de mantener ese volumen chiquito de comida que le va a permitir el estómago, y de esa forma poder lograr el mantenimiento de peso a largo plazo, que es uno de los estudios que hay, demuestra exactamente eso, que paciente que mantiene la suplementación con vitaminas a largo plazo va a tener mejor mantenimiento de peso, ¿sí? El postoperatorio también se insiste muchísimo en eso que les decía, en el primer escalón, en el mantenimiento de los cambios en el estilo de vida, en una alimentación saludable, y principalmente de la incorporación del ejercicio físico como parte de la vida del paciente. El seguimiento por el equipo tratante es fundamental. Lamentablemente a veces vemos que el paciente busca únicamente como la cirugía, y en eso nosotros somos como muy estrictos. Los que me conocen saben que soy bastante intensa con el tema del seguimiento, y el seguimiento por todos los profesionales, ¿sí? Porque el paciente acá es un todo, y no estamos siempre con el mismo estado, ni psicológico, ni físico, ni emocional, ni económico. Nada, todo cambia constantemente, entonces es importante el seguimiento pautado, con cierta periodicidad. Y la reevaluación, ¿sí? Porque si bien la recomendación puede ser en estos cambios que les estoy diciendo, puede ser que haya que ir ajustando cosas. Entonces el posoperatorio en las enfermedades crónicas, el cuidado de las enfermedades crónicas en general, es para toda la vida, y creo que eso es algo que tenemos que aceptar, como se aceptan en otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una persona que tuvo un proceso oncológico, una vez que se opera, tienen claro que tiene que continuar su seguimiento, el contacto con el equipo tratante, hacerse el chequeo anual. Bueno, también creo que tenemos que incorporar a la obesidad dentro de estas enfermedades que necesitan el cuidado para siempre. Estas son algunas de las cosas que tenemos en cuenta durante el proceso de evaluación, ¿no? Ver la situación de la piel del paciente, que a nosotros nos dice mucho. Esto es lo mismo que tenía la chiquilina en el cuello, pero es otra señora que tenía en axila. Esta es una alteración de la pierna de un paciente que tenía una obesidad muy severa también. El estudio para valorar la apnea de sueño, que bueno, muchos de nuestros pacientes tienen esta afectación, y la valoración cardíaca
para en vista a la anestesia, y no solo eso, sino también en ver en qué situación se encuentra el corazón, la función del corazón, cómo eyecta, digamos, la sangre, porque puede haber una mejoría en el posoperatorio, ¿sí? Y nos encontramos con esto que dice acá, que muchos de nuestros pacientes tienen enfermedades relacionadas con la obesidad que todavía no han sido diagnosticadas, porque o el paciente no consultaba, o vamos, digamos que considerando, por ejemplo, la falta de aire porque tengo obesidad, porque estoy cansado, porque camino y me canso, y resulta que el paciente por ahí tenía una insuficiencia cardíaca. O la apnea del sueño, por ejemplo, es muy frecuente. Sí, yo vivo cansado, siempre tengo sueño, no tengo voluntad, y resulta que el paciente lo que tenía era una apnea obstructiva severa, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a encontrar algunas cosas, y a veces se nos enojan, a veces se angustian, a veces entienden, ¿no? De que, bueno, yo sabía que algo debería de tener, pero prefería no averiguarlo. Así que, bueno, para eso también está el equipo de psicología apoyando, y bueno, tenemos que ir mejorando todo esto previo a la cirugía. Esto le puse alimentación versus nutrición, obviamente que acá el rol de los nutricionistas es fundamental, y simplemente lo que quiero transmitirles es que estar alimentado no quiere decir lo mismo que estar nutrido. Entonces, muchas veces nos encontramos con pacientes con anemia, con déficit de vitamina D, con déficit de vitamina B, y eso también tenemos que poner a punto para que llegue la mejor situación posible el paciente. A veces dice, pero ¿cómo un paciente con obesidad va a tener anemia si está pasado de peso? Bueno, no tiene nada que ver, porque justamente a veces la alimentación es bastante monótona, con más elección de harinas o de dulces o cosas así. O también puede haber, por ejemplo, en el caso de las mujeres, menstruaciones abundantes o alteraciones de la menstruación que pueden generar alteración a nivel del hematocrito, bueno, de lo que tiene que ver con el hemograma. Pero el déficit de vitamina D, por ejemplo, es bastante frecuente en la población general, y el tener obesidad es un factor de riesgo porque la vitamina D es una hormona que es liposoluble, se diluye en la grasa, ¿sí? Entonces el paciente, al tener exceso de grasa, la cantidad de vitamina D que está circulando es menor, y por lo general tenemos que suplementarla previo a la cirugía. Bien, esto ya es dentro del quirófano. La cirugía es una cirugía laparoscópica, como por ejemplo lo que se utiliza para operar la vesícula, el apéndice, y el cirujano se encuentra a veces con esto, que por ejemplo es un hígado con cirrosis, una cirrosis bastante importante, o con la grasa abdominal y el hígado alterado. ¿Sí? Ellos pueden ver, digamos, directamente qué es lo que está sucediendo. Después ya no vamos a poder volver a verlo, pero sí podemos hacer un seguimiento con ecografía o con fibroscan, que son estudios que se hacen para seguir la situación hepática. ¿Sí? Acá dentro de la cirugía se le coloca al paciente un líquido azul que va a permitir chequear que no haya quedado algo para corregir, que esté todo bien cerradito. Entonces, cuando se da por terminada la cirugía, es cuando ya se chequeó eso que se hace de rutina. Creo que eso es bastante importante destacarlo también. En aquellos pacientes que tienen un peso que lo permita, además en el posoperatorio se le va a hacer otro estudio de contraste, que es esta plaquita que vemos acá, que permite ver que la cirugía haya quedado bien, que el estómago está chiquito y que no hayan fugas, que no salga el contraste, digamos, por fuera de donde no tiene que estar. Eso que le puse ahí vendando es para acordarme que a los pacientes se les tiene en cuenta en el preoperatorio este tipo de cosas, ¿no? Como para disminuir más todavía los riesgos, aparte del adelgazamiento, aparte de la dieta líquida para achicar el tamaño del hígado, se le va a vendar las piernas para disminuir el riesgo de trombosis, se les va a dar antibióticos intraoperatorios para disminuir el riesgo de infecciones, como cualquier otra cirugía, ¿sí?
y van a caminar enseguida, o sea, enseguida que salen de la cirugía se les dice que tienen que caminar, que tienen que moverse, que pueden ir al baño, que van a tener que estar acompañados al principio, porque obviamente están saliendo de una anestesia, pero en realidad no tienen que hacer reposo, que ese es otro de los mitos, ¿sí? Lo que no va a poder hacer es fuerza durante 3 días, como en cualquier otra, 30 días, como en cualquier otra cirugía, porque va a tener los puntos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones para la cirugía? Bueno, el primer punto es, digamos, que poco probable, porque si bien estamos con un paciente con obesidad y obesidad severa, habitualmente no es un paciente de alto riesgo anestésico quirúrgico. A mí me llamaba mucho la atención al principio, ahora ya estoy más vieja, pero cuando recién había empezado, que los cardiólogos le ponían paciente de bajo riesgo, paciente de bajo riesgo para cirugía de bajo riesgo. Y realmente, bueno, es lo que vemos, ¿no? Que el paciente le va bien, porque es un paciente a su vez que va con todos los riesgos disminuidos, y si hay alguno que está un poquito más presente, está en conocimiento del equipo, del anestesista, del cirujano y todo, para tenerlo en cuenta y, por ejemplo, no sé, solicitar que haya alguien para hacer una intubación específicamente, con alguna cosa. Pero la mayoría de los pacientes, a pesar de tener obesidad muy, muy severa, no requiere ni CTI ni un cuidado específico. ¿Tá? Creo que la segunda es la más importante, que es la que nosotros más nos lleva a ponerle el freno al proceso, que es la falta de apego al tratamiento preoperatorio. El paciente tiene que adherir a los cambios, tiene que adherir a las indicaciones, tiene que tener en claro de que esto no es mágico, ¿ah? Y bueno, nosotros le pedimos un cierto descenso de peso y sobre todo el cambio en la actitud y en el comportamiento. El embarazo, obviamente, el paciente no se puede operar estando embarazada, ni en lactancia, y tampoco cuando tiene planificado a corto plazo un embarazo, porque no pueden embarazarse antes de los 18 meses postoperatorio. Si bien tenemos muchos pacientes que se acercan a nosotros con el objetivo de adelgazar, teniendo en cuenta la planificación de un embarazo para luego de 2 años, por ejemplo. Y acá también el Fondo Nacional de Recursos exige un cierto peso, entonces es una consulta bastante frecuente en ese sentido. Bueno, la incapacidad intelectual o dificultad para comprender el tratamiento, esto es un punto que obviamente se tiene en cuenta, y hay algunos casos como enfermedades que son endócrinas, que el paciente puede tener una discapacidad asociada, que son obesidades muy, muy severas y desde la infancia. Bueno, en esos casos se pone en la balanza, digamos, el riesgo-beneficio, se habla con los padres. No hemos tenido casos de ese estilo, pero sí está a nivel internacional, y eso es lo que vemos en los congresos, ¿sí? Bueno, patología psiquiátrica no tratada. Sabemos que el paciente con obesidad tiene una comorbilidad muy alta de patología psiquiátrica, sobre todo lo que tiene que ver con trastornos del humor, con ansiedad, depresión, insomnio. O sea que esas cosas las tenemos que corregir previo a la cirugía, y además las tenemos que corregir en cualquier proceso terapéutico de la obesidad, porque van a ir en contra del avance de los resultados, ¿sí? En el caso del alcoholismo y la drogadicción no controladas, lo que se pide es que el paciente tiene que estar al menos 1 año en abstinencia demostrada. Bueno, existen test que se hacen, y bueno, test en orina y eso, para corroborar, o exámenes de sangre también, para corroborar que esta cesación de la adicción se está logrando. ¿Tá? Y en relación al tema del alcohol, tenemos muy buenos resultados realmente. Tenemos algunos pacientes con la comorbilidad de obesidad y alcoholismo previo a la cirugía, y que hoy por hoy, ya varios años después de la cirugía, están muy bien. En el caso de las enfermedades neoplásicas, o lo que llamamos patología del cáncer sería en este caso,
estaría contraindicada la cirugía hasta resolver cuál es el pronóstico, que el paciente esté de alta. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando están tomando el tamoxifeno y ya pasaron varios años, ¿no? Capaz que no cumplieron los 5 años, pero está libre de enfermedades desde hace varios años, lo hablamos con el oncólogo y se puede llegar a resolver a favor de la cirugía, digamos, en el caso de que la paciente tenga una obesidad severa y que realmente esté poniendo en riesgo su vida en este momento, no por el cáncer, sino por las patologías metabólicas asociadas a la obesidad. Bien, bueno, y ahora tengo algunas fotitos. Este es un paciente que, bueno, esta última foto, la que está acá, es de hace muy poquito. Yo no me acuerdo ahora de los kilos, sí me acuerdo de las historias. Bueno, Omar es un paciente del interior y que bajó muchísimos kilos y que cuando yo lo conocí no caminaba con bastón. Es el señor que les mostré la pierna, la pierna que estaba como muy alterada ahí, y hoy por hoy hace ejercicio, anda en bicicleta, me manda fotos a caballo. Bueno, ha pasado por situaciones familiares complicadas y sigue adelante, y ya hace varios años que se operó, y ahora hace poquito se pudo hacer la cirugía plástica del abdomen, así que bueno, seguimos avanzando en ese sentido. Los estudios han demostrado entonces que la disminución de la mortalidad es mucho mejor, digamos, que la mortalidad no solo disminuye por la propia obesidad, sino por la disminución de las otras enfermedades asociadas. Y con Omar siempre hablamos del riesgo que él tenía en relación a la diabetes. Ahora, yo no me acuerdo cuántos años han pasado, pero bueno, sigue sin tomar medicación para la diabetes, para la hipertensión arterial. Ahora se llevó un rezongo el otro día porque estaba haciendo un poco menos de ejercicio de lo que venía haciendo habitualmente, pero al seguir controlándose, y bueno, la familia también, que tiene un rol muy importante acá. A veces me mandan mensajecitos, mira que hace días que no está haciendo esto, llámalo, y así estamos en contacto con los pacientes, porque como les decía, esto es para toda la vida. Yo ya les insistí y les vuelvo a repetir que yo creo que el ejercicio físico después de un tratamiento, ya sea farmacológico, convencional, alimentación o la cirugía, el ejercicio físico es crucial porque es el que va a mantener los músculos en funcionamiento, que es el gran consumidor de la energía. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos pacientes que se han vuelto ciclistas, que corren triatlones, después de haber tenido obesidades severas. Entonces, bueno, esto realmente que es muy motivador y queda en todo el equipo que somos todos, ¿no? El paciente, los médicos, los licenciados, la familia, en seguir trabajando juntos. Esta es otra paciente también. Bueno, esta foto es de una paciente que es muy graciosa, que siempre está haciendo chistes, y ahora le pedí para poner la foto y me dijo, sí, esta foto, la primera, no solo muestra mi peso, sino también mi actitud, ¿no? Que estaba como en una actitud también como muy relajada, digamos, como despreocupada de la situación. Y bueno, hemos visto todos sus cambios y poder volver a disfrutar de las cosas que le gustan. Este es otro paciente que hacía tiempo que no me acordaba de la foto de cómo era antes, porque uno se va acostumbrando a lo que los ve después, ¿no? Entonces, cuando me mandó la foto ahora, le digo, Eduardo, no me acordaba más de cómo era la vez que te conocí. Así que bueno, esta la sacamos del grupo que tenemos con cada uno de los pacientes. Así que con Eduardo igual seguimos compartiendo algunas instancias, porque acá hacemos gimnasia juntos los sábados, entrenamos con la misma profesora. Estamos ahora tratando, en breve les prometo,
que vamos a volver a las caminatas, y este es otro paciente también con el que me encuentro a veces en donde entrenamos, así que eso ya saben que me quedo re contenta, porque bueno, además que podemos compartir instancias juntos. Bueno, entonces, como les decía, esto es un trabajo en equipo, en donde cada uno tiene su función, pero que trabajamos todos en conjunto por la lucha de contra esta enfermedad y a favor de la salud. Así que bueno, ahora vamos a charlar con Gerardo en base a las preguntas. No sé, Gerardo, si se generaron algunas preguntas No, sobre... el chat está abierto, pero nadie ha formulado ninguna pregunta hasta ahora. Bueno, muy Eh, bien. O se aburrieron mucho o fui muy clara. No la idea sé, nuestra a es ver. poder nosotros transmitir si surge alguna pregunta para no distorsionar el tema de la dinámica del chat. A ver. Eh, no sé si alguien quiere preguntar algo, ya sea de tratamiento médico, preoperatorio, cirugía, posoperatorio, no sé qué dudas pueden tener los pacientes. Lo pueden preguntar y nosotros trataremos de Bueno, ahí responderles. estoy mirando los nombres y tenemos una futura candidata y algunas ya viejas del entorno. Ana María, Ana, no sé si querés hablar. Con Ana nos conocimos en todas las etapas. Ha recibido mis halagos y mis rezongos. A ver si... Ahí. Bueno, no sé. Y acá, a ver, hay algunos que no les veo no les veo la cara ni los nombres. Acá hay para que no puedo, a ver si puedo acceder a la pregunta porque se va corriendo, pero hay una pregunta, Mariana, que dice, ¿cuáles son los problemas psicológicos que pueden aparecer en el pre o en el posoperatorio? Los problemas psicológicos que pueden aparecer o que O sea, están. sí, o que están, en verdad En no lo realidad, puedo. bueno, les voy a contestar las dos cosas. Los problemas psicológicos que, que están, los más frecuentes que vemos, yo creo que tiene que ver con la frustración, ¿tá? Que no es un problema psicológico en sí, pero el paciente a veces viene con una carga emocional de mucho tiempo de frustración, de hacer tratamientos que, que, que no le han dado resultado o que le han dado resultado pero por poco tiempo. Voy a hablar en general de cirugía y no solo de cirugía. Entonces, bueno, lo que tratamos es de darle una visión diferente de la enfermedad. Como les decía, para mí el placer tiene que estar en el centro del tratamiento y no la restricción, ¿sí? Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre el tema de la frustración, de no ser blanco o negro. Después está la depresión también, que muchas veces canalizamos las emociones a través de la comida, o sea, la ansiedad o la depresión. El otro día un paciente me decía, yo temblaba y tuve que comer para calmarme. ¿Tá? Entonces, ¿cuántas veces dejamos de lado el uso de fármacos cuando tienen indicación y los suplantamos por la comida porque no queremos tomar remedios? Pero ¿cuántos remedios vamos a tener que tomar después si seguimos postergando la resolución de problemas que son específicos? Así que bueno, respondiendo a la pregunta, tenemos la parte de ansiedad, diabetes, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Hay algunos específicos asociados a la alimentación, como es el síndrome del comedor nocturno, que son pacientes que se levantan en la madrugada a comer. Y acá hay cosas que no sabemos muy bien cuál es el huevo o la gallina, porque por ejemplo, en los trastornos del sueño vinculados a la apnea del sueño, puede pasar que después a lo largo del día el paciente se sienta cansado y ansioso y termine comiendo para calmar eso. Entonces tenemos que también ir resolviendo la parte física para mejorar la parte emocional. Las apneas del sueño también se relacionan, por ejemplo, con alteración de la memoria, con estados más depresivos, con tendencia a la tristeza sostenida. Así que bueno, hay un montón de cosas. Después de la cirugía, en realidad, lo que nosotros le tenemos mucho miedo es a que el paciente tenga el miedo a engordar. ¿Ah?
tratamos de transmitirle que eso tienen que estar tranquilos y lo que tienen que hacer es volverse disciplinados y cumplir las recomendaciones del equipo, ¿sí? Pero también si puede pasar que el paciente sienta un cierto, digamos, eh, que como que ve y que es muy poquito lo que come y por ahí le parece que no va a ser suficiente, pero realmente no es así. La mayoría de los pacientes lo que los ves es motivados, contentos, sobre todo como que al disminuir el dolor, al mejorar los exámenes, al ver que la calidad de vida va mejorando, al principio sobre todo es muy, muy gratificante. El tema es después, como les decía, asumir que esto es una enfermedad para toda la vida y sostener ese cuidado y esos cambios a largo plazo. Gerardo, 2x3 está mandando mensajes, en qué andan, cómo están cuidándose, están consultando, pero bueno, también es responsabilidad del paciente concurrir, llamar, solicitar, ¿no? A nosotros habitualmente, a mí no me llama el ginecólogo para coordinar el PAP. Sin embargo, nosotros tratamos de tomar esa conducta que es activa hacia el paciente, porque sabemos que el paciente puede en algún momento tener como un tropiezo y aparece otro sentimiento que es la vergüenza, ¿no? El miedo a volver a consultar o cosas así. Como les decía, en todos los tratamientos, independientemente de la cirugía. ¿Ah? Pero las enfermedades en realidad psicológicas asociadas van a ser las que podrían haber estado antes, dependiendo de la situación del paciente a lo que le esté sucediendo en la vida, un duelo, una pérdida de trabajo, o al revés, un viaje, un traslado para algo mejor. Todo eso va a interferir, obviamente, en la adherencia al tratamiento, ¿no? Mari, otra pregunta que la respondo yo. Dice, los kilos necesarios para adelgazar en el preoperatorio. O sea, Ujú. nosotros básicamente a los pacientes les pedimos un descenso del 10% del exceso de peso. ¿Ah? O sea, ese 10% no es del peso total, sino que es el 10% del peso extra que tiene el paciente. Por ejemplo, si tenemos una mujer de 120 kilos, ¿ah? Habitualmente las mujeres miden 1,60 m, 1,65 m máximo, hay mujeres más chicas. En esa Me pasé de paciente rosca. calculamos un exceso de peso de aproximadamente por lo menos unos 60 kilos, por lo tanto el exceso de peso que debe perder ese paciente son por lo menos unos 6 kilos. Esos 6 kilos es el peso mínimo que el paciente debería perder antes de operarse. Obviamente que si ese paciente, en vez de perder 6 kilos en el preoperatorio, pierde, por ejemplo, 20 kilos, eso va a redundar en un beneficio mayor del paciente. ¿Por qué? Porque eso se ve asociado a una mejora de adherencia al tratamiento preoperatorio, que seguramente va a ir acompañado de un mejor descenso posoperatorio, y a su vez, ese paciente reduce el riesgo quirúrgico. Pues no es lo mismo operar, por ejemplo, un paciente de 114 kilos que operar un paciente con 100 kilos. Entonces, el beneficio es tanto para el intraoperatorio como para el seguimiento del paciente. Después, otra de las preguntas que veo por acá es, o sea, ¿qué pasa con la enfermedad por reflujo y la cirugía bariátrica? Ahí Mariana claramente les representó los dos tipos de cirugía bariátrica que se efectúan más en el mundo, que son la manga gástrica y el bypass gástrico. Nosotros a todos los pacientes en el preoperatorio, o sea, le hacemos una evaluación clínica, o sea, fundamentalmente una anamnesis clínica, tratando de evidenciar o poner, o sea, hacer diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo. Todos los pacientes llevan una fibrogastroscopía previo a la cirugía, y en aquellos pacientes que sospechamos la presencia de una enfermedad por reflujo, la confirmamos la presencia de una esofagitis en la fibrogastroscopía, le pedimos aparte una pH impedanciometría. En los pacientes que tienen elementos de enfermedad por reflujo, esos pacientes habitualmente son candidatos a bypass gástrico en vez de manga gástrica. La manga gástrica
Es una enfermedad que se asocia a la aparición de reflujo en pacientes que previamente no tenían o eventualmente agravan el reflujo preexistente. Por lo tanto, nosotros en esos pacientes en los cuales encontramos una esofagitis y certificamos la presencia de reflujo en la pH impedanciometría, la recomendación nuestra, la indicación es de bypass gástrico, que es una cirugía que corrige el reflujo. ¿Ah? Básicamente eso. Y después había una pregunta que decía si el paciente vuelve a ganar peso luego de la cirugía. Los tratamientos para adelgazar, o sea, todos pueden estar asociados a reganancia de peso, desde el tratamiento dietético, el tratamiento medicamentoso y la cirugía. Una cosa muy importante que hacía hincapié Mariana era el seguimiento a largo plazo. Nosotros a los pacientes, una vez que los pacientes ingresan al plan de tratamiento, hasta el momento de la cirugía, nosotros al paciente, o sea, lo tenemos fidelizado, porque si ese paciente, o sea, no baja de peso y no se controla, es habitualmente un paciente que no llega a la cirugía. Pero ¿qué pasa? Una vez que el paciente accede a la cirugía, que es la herramienta que nosotros le podemos brindar para adelgazar, ese paciente ahí es libre de controlarse o no. La recomendación nuestra es que el paciente tenga un control posoperatorio mínimo de un control cada 3 meses el primer año y un control semestral de por vida. Esa es la recomendación que le hacemos el día 1 del preoperatorio y que se mantiene durante todo el preoperatorio. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente se opera, eh, hay pacientes que lamentablemente luego de cierto tiempo de seguimiento desaparecen. Y es como decía Mariana, o sea, la responsabilidad del control posoperatorio es paciente dependiente. O sea, aquel paciente que no se quiere controlar es un paciente que nosotros lo podemos llamar 1, 2, 3, 4 veces, pero si el paciente no responde y no se agenda, o sea, se pierde en el seguimiento. Y ese es el paciente que tiene, o sea, mayor grado o mayor potencialidad a reganar peso. Obviamente que la reganancia de peso es variable, o sea, puede ir desde un par de kilos hasta eventualmente gran parte del peso perdido. O sea, y cuanto antes se actúe en esa reganancia de peso, mejor. Por eso que recomendamos ese número de controles mínimos posoperatorios, en los cuales, como nosotros decimos, si hay una estabilización precoz de la pérdida de peso o hay una reganancia de peso mínima, se prende una luz amarilla y es un paciente a replantearse la forma de seguimiento. Quizás en ese momento es el momento de aumentar el número de consultas para evitar la reganancia de peso. ¿Ah? Después, no sé, existe otra pregunta aquí, que es un tema que no lo abordamos, que es el tema del balón gástrico. El balón gástrico, si bien es una técnica que actualmente tiene una publicidad muy grande, ¿ah? Es un tratamiento que para nuestro equipo está indicado en un pool de pacientes muy pequeños. O sea, la publicidad muestra como grandes resultados del balón gástrico. El balón gástrico yo creo que es un tratamiento que es potencialmente efectivo en pacientes con un sobrepeso leve, o sea, pacientes con un IMC entre 25, o sea, 27 y 30 máximo, con historia corta de obesidad. ¿Ah? Porque es un procedimiento que dura 4 meses, a los 4 meses el balón se pierde, la pérdida de peso que logra es solamente del 10% del peso, es igual casi igual a la que nosotros hacemos perder a los pacientes en el preoperatorio, a lo cual nosotros después le sumamos la cirugía. Entonces estos pacientes, por ejemplo, un paciente de 120 kilos con un balón pierde aproximadamente 12 kilos y a los 4 meses pierde o sea, el mecanismo que le hace perder peso. Ese paciente seguramente regane peso y es un procedimiento que comparativamente en precio, o sea, si bien es más barato que la cirugía, o sea, en relación costo-beneficio, el resultado es muy inferior. O sea, el tratamiento con balón prácticamente tiene el mismo rendimiento que un tratamiento médico supervisado sin cirugía. ¿Ah? O sea, no existe una diferencia sustancial del balón versus el tratamiento médico. No sé, Mariana, si vos querés agregar alguna apreciación respecto a las cosas que yo dije. ¿Estás silenciada, Mari?
No, yo, a ver, los que me conocen saben que yo soy muy transparente. Entonces, lo que yo tengo para decir es que realmente, si bien lo que decía Gerardo un poco, ¿no? De que se está haciendo mucha publicidad con el tema del balón y eso, nosotros ya vivimos la camada del balón hace varios años atrás, con el otro balón, con el balón que se ponía en bloque quirúrgico. Los resultados que tuvimos en realidad más beneficiosos fueron en aquellos pacientes que tenían una obesidad muy, muy severa, que se le utilizó como un tratamiento previo a la cirugía bariátrica. ¿Tá? Pero es más, en el hospital, hubo algunos años en donde ese tratamiento también se cubrió, pero se dejó de cubrir porque los resultados no fueron buenos. Se hicieron algunos, incluso hubo una muchacha que el papá falleció durante el proceso, o sea, tenía el balón colocado y el papá falleció y ella ganó peso durante ese periodo, que en ese caso eran 6 meses, se colocaba el balón y después se sacaba a los 6 meses en bloque quirúrgico. Entonces es como que con el balón yo tengo no tengo mucha afinidad sinceramente con aquel balón. Con este balón no tengo pacientes que hayan sido pacientes míos en tratamientos míos, con supervisión mía, pero sí los comentarios de otros colegas y de otros lados es que realmente no tiene una buena tolerancia. Genera muchos efectos secundarios en relación a lo que es el tema de los vómitos y eso. Y el descenso de peso de una paciente que lo tuvo y que después ya obviamente a los 4 meses ya no lo tenía más, fue positivo de aproximadamente unos 8 kilos más o menos, pero sí con la reganancia posterior a corto plazo, porque en realidad no hay un mecanismo que lo sostenga, porque si la persona no incorpora el cambio en el estilo de vida, como decía Gerardo, que es lo que nosotros quizá transmitimos en los grupos o en las consultas individuales, después no sirve de nada, porque es como que no tiene sostenibilidad, ¿ah? Al Bien. hacerse de forma medio aislada, digamos así. Bien, no sé si hay más preguntas, no veo, dice... ¿Para que yo había visto? No, creo que era la misma, era la No, del... había una pregunta que dice, ¿cuántos kilos se deben perder o en qué momento del posoperatorio se puede hacer la cirugía plástica? No sé si la querés responder vos, La Mari. cirugía plástica. Eso en realidad, lo que nosotros, si está vinculado al adelgazamiento, o sea, si es un adelgazamiento reciente, tratamos de que el paciente sostenga el peso por lo menos un año. Y si está vinculado a la cirugía, es un año después de la cirugía, porque es el periodo en el que el paciente va a estar perdiendo mucho peso y no es conveniente hacer una cirugía plástica, que es una cirugía que es de más riesgo, digamos así, para después tener que hacer otra y después otra, salvo en los pacientes que tienen una obesidad muy severa, que lo que se hace es una cirugía de limpieza, digamos así, en donde se sacan algunos kilos sin una visión estética, no es de corrección estética, sino para ir sacando para que el paciente a su vez tenga más movilidad, porque a veces puede ser que el colgajo del abdomen les golpee las rodillas, por ejemplo. Entonces se hace una primer cirugía y después, pasado el año, se hace una cirugía reconstructiva. En el caso de los pacientes que adelgazan con tratamiento convencional, esperamos también por lo menos unos 6 meses de mantenimiento del peso. Eso en el caso, estoy hablando en el caso del hospital militar, que es donde trabajamos nosotros, y son los criterios que tenemos. Y la primera valoración, digamos, es mía en relación al comportamiento, seguimiento y adherencia al tratamiento. Ahí le damos el ok y lo evalúa el cirujano plástico en la policlínica nuestra del servicio de obesidad, que tenemos a 2 médicos, al jefe de cirugía plástica y al doctor Gutiérrez, que son los 2 cirujanos plásticos que operan una vez al mes a pacientes. La policlínica se llama
cirugía plástica posadelgazamiento masivo. Pero no es solamente para pacientes bariátricos, es para todo tipo de paciente que adhiere al tratamiento y que tenga en realidad exceso de piel que esté, digamos, dificultando la calidad de vida, básicamente. Y una cosa que vemos, Mari, es que o sea, el porcentaje de pacientes postbariátricos que, o sea, requieren o solicitan cirugía postbariátrica es un número pequeño Poco. de pacientes, ¿no? O sea, es mucho más allá, mucho mayor la expectativa de muchos pacientes antes de operarse que lo que los pacientes piden cirugía bariátrica, postbariátrica después. O sea, el Sí, paciente tal cual. inicialmente está muy angustiado por qué van a pasar con los colgajos. O sea, a veces en una primera consulta de cirugía bariátrica surge esa pregunta y después el paciente se opera, o sea, adelgaza y pasa a ser como algo secundario el tema de los Secundaria, colgajos. sí. Y son muy pocos pacientes, depende un poco, o sea, del nivel de exigencia de acuerdo al cuidado personal y todo, pero yo creo que menos de 1 de cada 10 pacientes va por cirugía postbariátrica. La mayoría no lo requieren. No sé si a vos No. te parece eso en tu Sí, experiencia. no lo tenemos estudiado, pero yo tengo la misma percepción y creo que es un poquito más en las mujeres que se operan que los hombres, pero no por la parte abdominal, sino por el tema de las mamas, porque las mamas en realidad son grasa pura y bueno, y después hay como una pérdida de ese tejido adiposo, más el amamantamiento, más la edad, más lo que sea, puede hacerse una reconstrucción mamaria incluso sin prótesis. Este, Y pero sí lo que se realmente ve es poco. mucho, El y sí año lo que... pasado, por ejemplo, nosotros estamos operando 10 pacientes por año. De postbariátrica. Posadelgazamiento, no bariátrico, o sea, en general, Bien. posadelgazamiento. No, y una cosa importante también es que es importante el número sí de pacientes bariátricos, sobre todo mujeres, como decís vos, que han recibido abdominoplastias previo a la cirugía bariátrica. Ah, sí, O sea, sí, eso sí. porque como que los pacientes con cierto grado de obesidad que tienen indicación de cirugía bariátrica, antes de consultar al cirujano bariátrico o al médico, consultan al cirujano plástico pensando que la solución a su obesidad es la dermoplastia. Entonces existe un número no despreciable de pacientes que han recibido por lo menos 1 o 2 dermoplastias y en verdad son pacientes con indicación de cirugía bariátrica. Entonces se operan inicialmente de cirugía plástica y años después van por la solución que yo creo que es definitiva, que es la cirugía bariátrica y después eventualmente el tema de la cirugía plástica. Una pregunta, Mariana, que surge es, o sea, ¿cuál es el rendimiento o cirugía bariátrica versus tratamiento inyectable subcutáneo? Pero la pregunta va más, yo creo que más que nada, o sea, por el resultado y por el costo, porque, o sea, tú le podés decir cuál es el costo de un tratamiento de inyección subcutánea, o sea que a largo plazo es prácticamente, o sea, un tratamiento caro también y cuyo resultado lo podés manejar vos mejor que yo. Hablanos un poquito de eso. Sí, yo tengo, tenía justo unas gráficas, no lo quise poner para comparar los tratamientos, pero en realidad el tratamiento, la medicación inyectable, que ahora se está hablando mucho, si bien a veces se compara con la cirugía bariátrica, que se habla de la cirugía bariátrica química, es por las zonas de acción y por lo que logra en relación al comportamiento. El tema es que es dosis dependiente y es dependiente del tiempo que el paciente la esté recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, al principio se nota un gran efecto, un gran cambio, es muy positivo en la mayoría de los pacientes, el paciente que no tenga contraindicaciones. El tema es la sostenibilidad, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo el paciente va a poder sostener económicamente esa medicación en una enfermedad que es de por vida? Yo creo que sí está indicado en aquellos pacientes que no han tenido tratamientos previos, que tengan
que probar, digamos, cuál es el resultado previo a alguna cirugía, por ejemplo, cuando se necesita acelerar un poquito el adelgazamiento y que capaz que el paciente todavía, o sea, no es candidato a cirugía bariátrica, o en aquellos pacientes candidatos a cirugía bariátrica que necesitan bajar más cantidad de peso, ¿ah? Y también lo utilizamos en pacientes que todavía no están preparados para una cirugía o porque tienen miedo, o porque la familia no está de acuerdo, o porque económicamente no puede acceder, porque no está ni en una situación ni en la otra. Yo siempre digo que la persona que está en el medio económicamente en nuestro país es el que está un poco con más dificultad, digamos así, ¿no? Porque se opera de forma gratuita en los servicios públicos, y la población con un nivel socioeconómico intermedio, digamos, es la que a veces tiene más dificultad. Pero como les decía, eso no lo podemos juzgar nosotros, y hay que plantearle todos los recursos al paciente. ¿Cuál sería Em, el costo mensual del tratamiento? eso era lo que les iba a decir. En realidad el tratamiento inyectable acá en Uruguay, un tratamiento completo ronda los 18.000 pesos por mes, ¿sí? Entonces, claro, es bastante difícil de sostener. Estamos hablando de un alquiler para muchas personas. Entonces, bueno, a largo plazo, en realidad es algo que yo creo que cuando el paciente tiene indicación de cirugía bariátrica, es mejor hacer un tratamiento médico, nutricional y farmacológico, que lo hay, que se puede acceder, en lo que es la preparación para la cirugía, ¿ah? Y la parte económica quizá reservarla, digamos, para otros momentos, ¿no? Como, bueno, y que el proceso, digamos, la cuota sea el propio tratamiento. Pero yo creo que, como les decía, todos los tratamientos en realidad se superponen, ¿tá? Una persona que se hace una cirugía bariátrica en algún momento puede llegar a necesitar una medicación, y una persona que está con una medicación en algún momento puede llegar a necesitar una cirugía bariátrica, ¿tá? Tenemos que recordar eso de que la enfermedad en sí tiene ese comportamiento que es progresivo, y que lo que nosotros hacemos es frenar la evolución de la enfermedad. Yo siempre, a los que me conocen, les pongo el mismo ejemplo, así que se van a acordar de que esto es como comprar un auto a 0 kilómetros. Que si nosotros compramos un auto y no le hacemos el mantenimiento, seguramente no vamos a tenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, cuando la persona accede a la cirugía bariátrica y la cuida y la valora, va a tener eso por muchos, muchos y muchos años, porque es un tratamiento definitivo. Solamente tenemos que saber utilizarlo. Y ahí es donde viene todo el tema de la disciplina, los controles, el ser sincero con el equipo, el saber reconocer los errores, y no, digamos que pasarse a veces de la confianza en esta herramienta que es tan maravillosa, que a veces creemos que es mágica. Entonces, bueno, hay que saber cuidar esto, y creo que ahí está la clave. Es una excelente herramienta, y yo estoy convencida de que a largo plazo termina siendo la más económica también. Los pacientes, nosotros tenemos algunos pacientes que son como es negociantes, digamos así, comerciantes y eso, y que han sacado las cuentas y te dicen que la cirugía se paga sola. Entonces, bueno, yo estoy convencida también de eso, ¿no? Y ni hablar en el caso del sistema público, que el paciente accede de forma gratuita. O sea, también, ¿no? O sea, más habría que valorar eso todavía, porque siempre que una persona se esté operando, va a haber otra persona que va a estar esperando ese lugar. Entonces creo que hay que valorar lo que tenemos en ese sentido. Bueno, Mari, estamos a 4 minutos de